Puede sentarse. Quiero que por favor busquen sus Biblias. Josué capítulo 18, versículo 9. De Josué tenemos gran referencia. Un hombre que en la Biblia se conoce como un guerrero, un hombre que conquistó, un hombre que tenía una mentalidad de ganar, un hombre que no tuvo miedo, un hombre que enfrentó los desafíos porque sabía que él no estaba solo. Vamos a tomar como base este verso nada más. Dice Josué 18, versículo 9. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Señor, gracias te damos. Señor, aquí hay tanta riqueza para que nosotros como iglesia seamos victoriosos. Señor, tú tienes promesas para nosotros, y en esta mañana apropiamos, Señor, de esas promesas. Somos victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Somos victoriosos en el nombre de Jesús. Yo quiero predicar esta mañana la mentalidad de los conquistadores. Esta semana estaba visitando las partes que fueron afectadas en Pearl Harbor, en Hawái, y vimos los restos de esos yates, esos buques de guerra hundidos. Usted sabe que son millones de dólares los que cuesta un buque de guerra. Son millones de dólares. Y esos 8 buques que estaban alineados en Pearl Harbor, esos usted sabe que tienen la capacidad de destruir, si quisieran, el mundo entero. Sin embargo, un país chiquitito, Japón, se levantó usando una estrategia de la sorpresa. Destruyó todo ese equipo en Hawái. Y esa base militar quedó en cuestión de media hora o 2 horas y máximo destruido. Aquel arsenal que tenía Estados Unidos que se jactaba de tener tanto armamento, Japón siendo tan pequeño, pero tuvo el valor de conquistar y destruyó todo el armamento. Eso es como para pensarlo. Eso es como para decir qué atrevimiento tuvo Japón. Claro, las consecuencias fueron grandes, pero se admira el valor, se admira la mentalidad, porque estaban planeando desde hace mucho tiempo cómo iban a atacar. Y ¿sabe qué? Destruyeron completamente todos los buques de guerra. Ahí se ven los restos. Fuimos al memorial de Arizona, ese barco tan grande. Usted se para casi mediado en el mar y usted mira los restos del barco, donde estaba, sin mentirle, son como 5 metros redondos así, donde estaban los cañones para tirar misiles, y todo quedó destruido. Todavía se ve como el agua, encima del agua hay aceite, porque todavía están los restos. No son más de 1,700 personas murieron en ese lugar. ¿Y cuántos daños millonarios? Le doy estos datos y le estoy presentando esto para que usted se dé cuenta que cuando la mente de un conquistador es peligrosa, pero usted, en el nombre del Señor, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Lo que primero tenemos que hacer estamos viviendo tiempos donde no podemos depender de los demás, y debemos comenzar a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios para nosotros. Debemos desarrollar una mentalidad de vencedores, no una mentalidad de pobrecito yo, el diablo me está atacando y yo no hago nada. Tenemos que cambiar, tenemos que entender que nuestro Dios es vencedor. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué mejor que tomar el consejo de la palabra y que nuestras vidas sean transformadas a través de la Biblia? A través del consejo de la palabra, nosotros podemos ver principios que nos van a transformar a nosotros. La mentalidad del desierto es una mentalidad limitada. No podemos confiar en una mentalidad que está en el desierto. Primero, porque las circunstancias que han habido muchas veces nos llevan a una mente limitada. Debemos ser transformados para poseer las promesas de Dios. La mentalidad del desierto no basta para entrar a poseer la heredad. Por eso nuestro tema está enfocado en entender la mente de un conquistador. La mente del desierto a la mente de un conquistador es muy diferente. Podemos ver la diferencia porque para lograr elaborar esta mentalidad se necesita predisposición, ánimo, solicitud y voluntad. Para poder tener una mente de conquistador tenemos que quitar, es que mi pasado, es que yo vengo de una familia muy pobre, yo vengo de una familia que no tiene recursos, que no son universitarios, es una familia que nadie la toma en cuenta, es que yo no tengo la educación necesaria, es que yo soy el patito feo de la familia. Y comenzamos a ver las circunstancias. Por eso podemos ver que la mentalidad se va desarrollando porque tiene que haber un plan de conquista, un plan de enriquecimiento, un plan de conquistador. En la mente debe estar específicamente lo que queremos conquistar. Si usted no le apunta nada le pega. Tiene que tener un enfoque, tiene que tener un propósito. El propósito de ser cristiano es un propósito que Dios ha puesto en nosotros. Ninguna de las cosas buenas que nosotros tenemos viene de nosotros. Todo viene de parte de Dios. Porque dice la palabra que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Esta clase de mente es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice en Romanos 12:2: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que compruebe cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Puede decir usted cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? Si estamos haciendo esa voluntad de Dios, ya tenemos la disposición de poder ganar, de poder vencer. Porque el diablo también tiene sus planes para usted. Tiene sus planes con su familia. Tiene planes para atacar en su trabajo. Tiene planes para atacar en lo que usted quiera hacer bueno. El diablo no está descansando. No juguemos a cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo es nuestro enemigo. El renovar entonces esta mente es preparar para grabar, para escribir, para inscribir, para delinear, formar, registrar. Todas esas cosas tenemos que ver. Cuando vamos a algún lugar, nosotros tenemos que grabarnos los lugares, ver todo. Tenemos que ver dónde es lo que vamos a hacer. Tenemos que delinear. Cuando usted va a hacer una casa, lo que primero tiene que ver cuál es la ubicación. Y tiene que tener un plan. Cualquier arquitecto, cualquier persona de construcción se va a guiar por un plano. El plano le va a decir dónde va exactamente cada cosa. Hace unos años yo trabajé en construcción de profesión. Era mi profesión, plomero certificado. Y me recuerdo en Santa Mónica, cuando se hicieron los planos, se puso toda la base. El que estaba encargado de toda la construcción, cuando comenzaron los carpinteros a trazar las líneas, estaba 1 pulgada afuera. Y cuando nosotros los plomeros íbamos leyendo el plano, nuestra plomería quedó 1 pulgada afuera. Y esa pulgada se fue hasta 7 pisos. Y hubo un gran problema, porque todo quedó fuera de donde tenía que estar 1 pulgada. Usted dirá, ¿qué es 1 pulgada? Dolor de cabeza, porque todo se tuvo que ir moviendo 1 pulgada. Es tan precisa la plomería
Es tan preciso el aire acondicionado, es tan precisa la electricidad, que una pulgada es una gran diferencia. Y sencillamente porque el que estaba encargado no se dio cuenta que los carpinteros movieron una pulgada. Y muchas veces nosotros como cristianos decimos, es una cosita chiquita. Esa cosita chiquita nos puede traer dolor de cabeza. Un momentito de placer nos cambia la vida. Un momentito de no pensar con la cabeza nos cambia la existencia. Por eso nuestra mentalidad tiene que estar abierta. Nuestra mentalidad tiene que estar viendo, delineando a dónde vamos. Si usted sabe a dónde va a tener cuidado lo que hace. Va a tener cuidado lo que dice. Porque sabe perfectamente que usted tiene un propósito definido. Tenemos que prepararnos mentalmente. Debe ser la preparación de nuestra vida y debe ser multidimensional, muchas dimensiones. Hay cambios que se necesitan hacer en nuestra vida. Cuando usted quiere hacer algo, lo que primero tiene que hacer cambios. Cuando una persona se casa, ¿verdad? Lo que primero tiene que hacerse la idea de que ya no va a estar solo. La cama la va a tener que compartir. Y aquellas personas que duermen atravesadas, esta vez rectecito. Y comienza el ajuste, comienzan los cambios. Que no me gusta esto, que no me gusta el otro. Y los que estamos casados sabemos cómo es, ¿verdad? Y ahora la vida es, ya nos acostumbramos, ya sabe, cada quien sabe su lado de la cama. Y cuidado que se la toquen. Pero hay cambios que se tienen que hacer. Los jóvenes cuando entran a la universidad tienen que comenzar cambios de hábitos de estudio diferente. Pasar de una etapa a otra requiere cambios. Y también nosotros tenemos que prepararnos. Debemos preparar nuestra vida en diferentes aspectos. La primera preparación debe ser física. En los deportes se menciona un dicho, un eslogan que dice: mente sana en cuerpo sano. No podemos poner una mente sana en un cuerpo todo debilucho, porque no vamos a poder. Queremos llegar a la meta y el cuerpo no nos da. Queremos hacer algo y el cuerpo no responde. Para ser un atleta se necesita tener una disciplina rigurosa, una alimentación diferente, ejercicio constante. Hace muchos años, para mí estar en la escuela, pues teníamos que hacerlo. Yo estaba en el equipo de voleibol por mi estatura y cada vez nos ponían a hacer más ejercicio. Y me recuerdo que cada vez que hacíamos educación física, porque era parte de lo que teníamos que hacer, el maestro nos hacía dar unas grandes vueltas y yo estaba tan flaco, pero flaco, que para que me mirara tenía que pasar 2 veces. Me agarró paludismo 3 veces y quedé flaco. Lo único que tenía era grande los dientes y el pelo. Y me acuerdo que a pesar de eso nos hacía dar unas grandes vueltas y yo todo mareado, y ya mediado ya me decía: profesor, esta vuelta no la voy a dar. Sí, todos la van a dar, aunque sea de último, pero la vas a dar. Y haciendo ejercicios, porque estábamos preparando, porque venía una época donde teníamos mini olimpiadas. Salto alto, salto largo, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina. Y créame que como, sí, me echaba a salto alto, salto largo y todas las cosas. Pero teníamos que prepararnos. Entonces la preparación física es importante. Usted puede decir: yo soy cristiano, pero no cuido mi cuerpo. Tiene que cuidar su cuerpo. Dígale que está a su lado: cuídate por vida tuya. Como dicen allá, por vida tuya, cuídate. Hágase un favor, cuídense. También nuestro cuerpo es, ¿qué dice la Biblia? El templo y morada del Espíritu Santo. Usted no puede maltratar esa catedral. Cuide la catedral que el Señor le ha dado. Cuide esa iglesia, ese templo. Cuídelo, límpielo, dele buen mantenimiento. Llévelo ahí al spa. Llévelo de vez en cuando. Consienta ese cuerpo. Haga lo posible, porque si no, olvídese, es solo trabajo. Pero también, después de esto, podemos seguir el siguiente paso, que es la preparación espiritual.
Para poder llegar a la preparación espiritual, ¿cómo se logra? Con la oración, con el ayuno, con el retiro. Se puede lograr también con meditación en la palabra, adoración, alabanza. Esas son doctrinas, son disciplinas espirituales. Dígame, ¿cuántos disfrutan estar en silencio? ¿Cuántos no disfrutan estar en silencio? La mayoría. La mayoría no disfruta estar en silencio. ¿Y sabe por qué no pueden estar en silencio? Porque cuando están solos ponen música, ponen esto, ponen el otro, pero no pueden estar en silencio. El silencio es una disciplina. Es aprender a estar solo y disfrutar la soledad. El que está solo no está solo, tiene a doña Soledad al lado. El retiro es bueno, retirarse del bullicio, retirarse de todas las cosas. Y usted medita entonces, va a la playa y mira usted las olas y mira el movimiento. Usted se relaja al tal retiro. Me imagino que cuando las hermanas se van de retiro, se olvidan del esposo, se olvidan de los niños, se olvidan de los perros y los gatos y todos los pajaritos, todo. Se olvida de todo. Por eso se llama retiro. Pero como no hemos entendido, estamos con el teléfono. ¿Ya sacaste el perro? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste el otro? Entonces no se retiró. Pero es una disciplina retirarnos de todo lo que nos está estorbando para tener más comunión con Dios. Es la disciplina espiritual. Orar es una disciplina, ¿verdad? Y créame que cuando usted quiere orar, todas las cosas que se le vienen a la mente. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando estamos ayunando, es cuando más hambre da. Mira usted las pupusas del oroco volando y el curtido siguiéndolas, los pasteles, y mira usted la comida que es favorita para usted, entonces se le antoja. Y a mí me ha pasado que a veces estoy y voy a la refri y miro, ¡ay! Entonces cuando uno le tiene que decir, sujétate chuleta, porque la carne solo quiere, especialmente cuando va a ayunar. No sé si a usted le pasa, a mí me ha pasado, yo soy honesto en eso. No es fácil ayunar, pero también está meditación en la palabra. La meditación en la palabra no es solo leerla, es meditarla. Señor, ¿qué me dices aquí en esta palabra? Y usted comienza a leer la palabra que toma vida y le comienza a decir, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas el otro. Dios comienza a hablar y toma vida la palabra. Pero tenemos que hacerlo el tiempo. Adorar a Dios, hemos dicho que no solo es cantar cantos suaves. Adorar a Dios es nuestro estilo de vida. Cuando usted va manejando, cuando usted está haciendo sus cosas en la casa, usted adora a Dios a través de ese acto, decir, Señor, yo te alabo y te adoro, porque ¿cuántas personas no lo pueden hacer? Estaba viendo las personas que entran a los aviones que son discapacitadas, y muchas veces vemos a los padres con sus niños que no los pueden dejar ni un solo momento, que están todo el tiempo dependiendo de que alguien los mueva. ¿Usted se queja de que su niño es muy brincón? Créame que estuviera en peores condiciones si a su hijo lo tuviera que tener en una silla de ruedas para que se pudiera mover, que pudiera comer, que pudiera peinarse. O sea que lo que usted se queja, otro lo quisiera tener. Dios es sabio. Por eso la preparación espiritual se necesita. También la preparación emocional. No podemos estar en óptimas condiciones si no estamos sanos espiritualmente, emocionalmente. Muchas veces no podemos llegar muy lejos porque nuestras emociones están dañadas, porque en nuestra niñez hubo abuso, porque alguien no nos cuidó, porque la persona que estaba supuestamente a protegernos fue la persona que dejó que nos dañara. El esposo que supuestamente tenía que proveer o proteger fue el hombre que vino y dañó por una infidelidad, por cualquier cosa. Pero usted sabe perfectamente que emocionalmente no podemos llegar lejos si nuestras emociones no están sanas.
Tal vez alguien nos hizo daño. Tal vez tuvimos fracaso. Fuimos víctimas de la guerra. Fuimos víctimas de ver violencia en nuestros padres, que se peleaban delante de nosotros, que el padre era un borracho y maltrataba a la madre, y uno impotente de no poder hacer nada. Tal vez vimos en nosotros la pobreza. Usted podrá decir pobreza cuando no alcanza y tiene que haber para todos para comer. Algo tiene que suceder, pero a veces de milagro vivimos. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá compraba 10 centavos de queso, que era como esto, así, el pedazo de queso, y tenía que alcanzar para todos. Los frijoles era lo único que había, y cuando había carne, ese día era especial. Los huesos se quedaban pero pelones. Y ese tiempo era de disfrutar, porque era especial. Ahora usted mira a los muchachos, vamos a comer pollo otra vez carne, otra vez esto, otra vez estas cosas. En nuestro tiempo, si los dedos tuvieran el sazonador, también se fueran. La pobreza también nos ha dañado y nos ha puesto una mentalidad de que no puedes hacerlo. Eso está solo para la gente de dinero. Eso solo está para la gente que viene de un estrato social diferente. Déjeme decirle que la mentalidad tiene que cambiar cuando nuestras emociones las dejamos atrás y decir: de ahora en adelante yo voy a ser una persona diferente. De ahora en adelante lo que yo no podía ver, ahora lo veo. Y comienzo a ver las cosas que eran imposibles. Comienzo a ver y decir: en el nombre del Señor yo voy a pasar. Yo vi mucha pobreza en mi casa, en mi hogar. Y le dije a mi papá: ¿sabe qué? Yo voy a ser profesional. Yo no quiero estar eso porque a mí no me gusta. Dos cosas que usted puede hacer: o cambia su actitud y comienza a pagar el precio para salir de ahí, o se conforma y se queda en la misma situación. Yo, maestro de educación primaria, y mi estatus cambió. Me recuerdo que en lugares donde a veces uno llegaba todo descalzo y ni siquiera lo atendían, hasta cuando se iba la última persona, entonces lo atendían a uno, y uno pagaba en el mostrador: ¿qué quieres, patrón? Oh, es que quiero tal cosa. Hasta entonces lo atendían, pero cuando ya fui profesional: hola, profesor, ¿cómo está? Pase adelante. Cambió la cosa. O sea que yo entendí que el estudio cambia. El estudio es la única posición donde uno puede ir de un lugar a otro. En un país donde está tan marcada la diferencia social y la diferencia económica, la inteligencia no tiene precio. Y tenemos que aprender a nosotros a conquistar las áreas donde supuestamente usted no puede ir. Después de todo eso, podemos ver que la preparación emocional también, entonces viene la preparación mental. Su mente tiene que estar preparada para ser mejor. Diga conmigo: yo quiero ser mejor. No nos conformemos donde estamos. No nos conformemos a decir: yo nací pobre, nací así, me voy a morir. Usted se va a morir pobre porque usted quiere. Mientras usted se está quejando de que no tengo esto, de que no tengo el otro, otra gente está diciendo: si yo tuviera lo que tuviera la hermana. Por ahí hay una cosa yo les he visto en Facebook, que dice un hombre que iba en bicicleta, dice: si yo tuviera ese carro que va ahí. Y el otro que iba en el carro dice: si yo tuviera un yate, si yo tuviera esto, si yo tuviera el otro. Si estamos esperando a yo tuviera, no vamos a disfrutar el presente, porque el presente es un regalo. Y cuando usted comienza a disfrutar el presente, usted lo que viene va para su vida, bendición tras bendición. No estoy hablando el evangelio de prosperidad. Lo que le estoy hablando es que nuestra mentalidad nos va a llevar a conquistar otras áreas que nosotros nos hemos limitado, porque nuestra mentalidad no ha sido cambiada. Cuando nuestra mentalidad cambia, producto de cambiar
la preparación física, la preparación espiritual, la preparación emocional y la preparación mental ya nos hizo para ser conquistadores. Principios bíblicos que miramos en esto. Cuando hablamos de los entrenamientos de la mente, podemos ver a Moisés. Moisés creció en la corte del faraón con toda la riqueza. Moisés no sabía lo que era la pobreza. Era el hijo de la hija del faraón, el nieto del faraón. Estaba titulado a llegar a ser el faraón. Él creció en la opulencia, lo que podía, lo que quería. Me imagino que Moisés lo tenía. Acuérdense que él creció en la corte del faraón. Él no sabía lo que era limitación, él no sabía lo que era pobreza. Su mentalidad era completamente diferente. Dios lo lleva al desierto para que entendiera lo que es la mentalidad del desierto. En la mentalidad del desierto hay hambre, hay limitaciones, hay frío, hay calor. Pero esa mentalidad Moisés la experimentó al llegar 40 años al desierto. Y él pudo entender lo que eran las limitaciones. Él pudo entender que había gente que no tenía lo que él tenía. Pero esa preparación de Moisés le sirvió para entender el pueblo que venía detrás de él. Él tuvo que haber entrenado mentalmente para soportar la vida del desierto. La Biblia dice que Moisés envió a 2 exploradores a explorar la tierra prometida. Y esa es parte de la historia. Por cierto, no fue la idea de Moisés. Fueron las otras personas que le dieron la idea de que mandara a 12 personas a inspeccionar la tierra prometida. En Números 13, 2 al 13 y el 25 dice: envía algunos hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus antepasados se enviarán uno de cada hombre más importantes. Desde el desierto de Parán, Moisés envió a todos aquellos hombres conforme a la palabra del Señor. Todos ellos eran gente de importancia entre los hijos de Israel. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Usted mira la palabra 40 días, se ve 40 años. Es muy común en la Biblia ver esos números. Moisés estuvo 40 años viviendo en la corte del faraón. Va 40 años al desierto. Y aquí se menciona que estos van por 40 días a explorar la tierra prometida. Cuando él va al desierto, va para entrenarse para sobrevivir a las adversidades que se presenten. El calor, la fatiga, la sed, el hambre, las incomodidades, sufrimiento y todas las circunstancias adversas. Él las pudo experimentar ahí en el desierto. Pero es una mentalidad limitada. Una mentalidad que no puede ir muy lejos, porque lo que tiene enfrente son puras circunstancias adversas. Por eso cuando ellos regresaron, 10 de los 12 que enviaron, 10 venían con malas noticias. A pesar de la promesa de Dios fiel, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Es lo que dijeron ellos. A pesar de la promesa fiel de Dios, las ciudades muy grandes y fortalecidas. A pesar de la promesa fiel de Dios, vimos ahí a los hijos de Anac, una tribu de hombres grandes. A pesar de la promesa fiel de Dios, Amalek habita, el amorreo, el cananeo habita en toda la tierra que está ocupada. No hay vacantes. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y sus ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Es difícil imaginarse cuando ellos vieron el reporte. Venían con ese reporte: nosotros realmente no podemos hacer nada contra estos. No hay ciudades vacantes. O sea, ellos querían tierra libre, donde no tuvieran que pelear con nadie, sino nada más ahí me quedo. Estaba ocupada. Ellos ya era prometida, pero tenían que luchar por su heredad. Hermano, muchas veces las promesas del Señor están para nosotros. Tenemos que luchar por esas promesas. Tenemos que ver de que el enemigo también está haciendo la lucha contra nosotros. Pero la promesa del Señor es que son de nosotros. A diferencia de la mentalidad de Josué y Caleb, ellos tenían una mentalidad completamente diferente.
los 10 dieron un reporte negativo. Estos hombres no vieron nada de lo positivo que tenía la tierra. Josué y Caleb venían con una mentalidad completamente diferente. Ellos vieron lo positivo, ellos fueron viendo lo bueno, también vieron las riquezas que había en la tierra prometida, y no solo la vieron, sino que trajeron con ella muestra. Dice que eran tan grandes los racimos de uvas que entre 2 hombres tuvieron que traer cargando el gran racimo de uvas. No estamos hablando de que eran 2 cuadras. Hay un sacrificio grande cuando nosotros queremos impactar a los otros. Tenemos que pagar un precio para que nosotros podamos impactar a los demás. Estos hombres no solo vieron el producto, ellos trajeron también la muestra de la riqueza que había allá. El sacrificio que se tiene que hacer para que otros puedan ver los frutos. Estos hombres no solo trajeron el reporte, ellos trajeron la muestra de lo que habían visto, la riqueza de esa tierra que fluía leche y miel. Por eso el problema de la mente limitada es que no solo se queda limitada la persona, sino que queda limitado también el que lo escucha. Muchas veces usted se acerca a la persona equivocada a pedir consejo. Oh no, ni piense, eso está difícil, yo ya probé. Me recuerdo cuando yo trabajé en el departamento de crédito del Lexicon, y ahí nos llegaba la cuenta también de Iglesia Sin Barreras. ¿Se lo escuchó eso alguna vez? Y de repente yo tenía que comunicarme con las personas y le decía, señora, le estamos llamando porque usted compró este producto de Iglesia Sin Barreras y usted tiene una deuda de tanto, porque eran miles de dólares lo que costaba ese programa. Y había veces que las señoras salían bien enojadas. Me decía, venga por esa su cosa, que no sirve. Es más, ahí está, ni siquiera lo ha abierto. Muchos estamos en la misma condición, que ya nos dieron la bendición, pero no la hemos puesto en práctica. Ni siquiera la hemos abierto. La salvación es un paquete completo, que trae con ello bendición, tiene también superación, tiene tantas cosas, como cuando usted compra un carro, ¿verdad? Y tiene aire acondicionado, tiene calefacción, pero usted dice, no sé cómo usarlo. Y andan muriéndose sudando, pero no pone el aire acondicionado. Y también con el frío, y no pone la calefacción. Muchas veces como cristianos estamos viviendo una vida mediocre, una vida raquítica, porque no hemos aprendido a disfrutar las riquezas de Dios. La mentalidad que tenemos que tener es la mentalidad de Josué y Caleb. Estos hombres tenían una mentalidad de conquistador. La mentalidad de un conquistador debe mantenerse con una sola fundación y en lo que Dios ya ha establecido. Josué 18, 1, 2 dice, después de someter a la tierra, toda la comunidad de los hijos de Israel se reunió en Silo y ahí levantaron el tabernáculo de reunión, porque 7 tribus de Israel habían quedado sin recibir herencia. Las otras 5 ya habían recibido herencia, pero 7 todavía no. Y ellos tenían que ir a ver la tierra prometida para poder recibir la herencia. Pero no se puede llegar a conquistar con una mentalidad del desierto. Tenemos que tener una mentalidad de conquistador. De 12 tribus, 7 ya habían recibido herencia. Esto significa que 5 tribus ya estaban establecidas, pero había 7 que todavía no las tenían. Número 2, la mentalidad de un conquistador. El poder de uno con mente de conquistador es un potencial preparado. Se menciona y dice la Biblia aquí en Josué 23:10, uno solo de ustedes puede poner en fuga 1000, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor, su Dios, que es quien pelea tal y como lo prometió. Josué entendía que una persona podía hacer correr a 1000 personas. ¿Puede entender esto? Que un solo hombre puede hacer correr a 1000. ¿Cuál es la actitud que debe tener esa persona para hacer correr a 1000? Pero no es la persona en sí, sino es que está con nosotros. Dios no ha perdido ninguna batalla.
Él ha conquistado todas. Y Él dice que va a estar con nosotros. Como le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que fueres. O sea, no estamos solos. Esta fórmula que Dios la preparó, Saúl no la entendió. Nosotros tenemos que aprender que si usted tiene la mentalidad de un conquistador, tiene la capacidad para echar miles. Y cuando hablamos de miles, estamos hablando de espíritus. Estamos hablando de espíritus. Espiritualmente, usted sabe que son miles y miles de personas, miles de espíritus. En Levítico 26:8, Moisés también entendió esto. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, y con señales y portentos que causaban terror. En Deuteronomio 23:30 dice: ¿cómo podría un solo hombre perseguir a 1000? Si yo y el Señor, no sé si yo, su roca, no se los hubiera entregado. Menciona eso. Dice: por 1000 un hombre va a hacer correr 1000. No somos nosotros, es el Señor en nosotros. Es el Señor que ha puesto ese potencial en nosotros. Imagínense, otra persona 1000 y otra persona ya no va a ser 1000, sino que van a ser 10,000 espíritus. Y eso lo podemos hablar en Gedeón, por ejemplo. Gedeón con 300 hombres venció a un ejército enorme. ¿Por qué? No fue Gedeón, fue Dios peleando por Gedeón. Lo podemos ver también en Josué, cuando le estaban dando las 7 vueltas a Jericó. ¿Usted cree que por solo dar vueltas fue que lo hicieron? No, fue la obediencia que pusieron en práctica, y esos muros cayeron y pudieron conquistar la ciudad de Jericó. ¿Qué nos habla esta palabra a nosotros en este tiempo? Debemos hacer morir el sistema que nos trajo por el desierto. Debemos de olvidar nuestra pobreza, nuestras limitaciones. Debemos quitar esa mentalidad que yo no puedo, yo no sé. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Olvidar los fracasos, las malas experiencias, los momentos de dolor, las pérdidas, las circunstancias que nos afectaron y que nos han hecho daño. Y nos siguen haciendo daño si no eliminamos esa mentalidad. Es que yo soy pobrecito. Es que mi familia todos somos así. Humilditos todos. Nuestra mentalidad tiene que comenzar a cambiar para conquistar en el nombre del Señor. Si no logras establecer en tu mente lo que es la promesa de la heredad, nunca tendrás la visión que le corresponde. Nunca, nunca vamos a poder tener lo que Dios ha puesto para nosotros. El problema es que si caminamos si no caminamos en nuestra promesa, nunca tocaremos lo que ya ha sido asignado. A Josué se le dijo: todo lo que toque la planta de tus pies será tuyo. Yo le hago la pregunta: si a usted se le hiciera esa promesa ahora, ¿para dónde caminaría usted? Yo para allá arriba, ¿verdad? Aunque sea en aquellas casas de allá arriba, que me cueste caminar, pero si la promesa hubiera sido: todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo, es más, hasta la playa me metiera. Pero no le hemos creído al Señor. Y yo no estoy hablando de dinero aquí, mi hermano, no me malentiendan. Estamos hablando que en el mundo espiritual tenemos riqueza. Estoy hablando de que en el mundo espiritual estamos para vencer al enemigo y no para que nos venza. En Efesios 1, 13 y 14 dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que nos lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. O sea, ¿cuál es la heredad que el Señor nos ha dado? ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos en Dios? Todavía no se ha reclamado, todavía no se han conquistado esas promesas. Mucho pueblo, al igual que las tribus, todavía no tienen herencia. Muchos cristianos todavía estamos viviendo a expensas de las oraciones de otro. Hermano, ore por mí porque a usted lo oye el Señor, a mí no. ¿Quién
nadie ha dicho a usted que eso es así. Usted tiene la libertad de ir al trono de la gracia directamente, ir a Dios directamente, sin intermediarios, sin ninguna persona de por medio, a ir a interceder. Dice que cuando Jesús murió, se rompió el velo de arriba hacia abajo, y nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Podemos ir ante el trono de la gracia confiadamente y pedirle al Señor que nos ayude a vencer, que nos ayude a cambiar nuestra mentalidad. Como iglesia tenemos que tener una mentalidad conquistadora. Es que somos poquitos. No sé si invitar a mi amigo, porque mi amigo está acostumbrado a otras cosas. El Espíritu Santo puede cambiar y transformar a la persona. Lo único que usted tiene que hacer es invitarlo y traerlo y decirle: yo te invito a un lugar donde el Señor te va a tocar. Usted no está viendo las personas que estamos, usted está viendo las personas que pueden venir. ¿Sabe que usted es un peligro en las manos del Señor? Si usted pone el potencial en las manos del Señor, esto puede llenarse. Cuando usted se infectó de COVID, ¿verdad que no necesitaba andar diciendo: tengo COVID, tengo COVID? ¡Ja, ja! Con un estornudo que echara, ya no le decían salud, le decía: hazte para allá porque vas a contagiar. El Evangelio tiene que ser de la misma manera que contagia el mundo. El virus del Evangelio tiene que ponerse en práctica. Con el simplemente hecho de usted llegar y decir que usted es cristiano, estornuda, y ahí va el COVID. Y al ratito toda la oficina de vacaciones porque están con COVID. El Evangelio tiene que ser de la misma manera. No esté fijándose que usted puede ser un niño, una persona grande, un viejito o lo que quiera, pero tiene COVID, usted es contagioso. El Evangelio es lo mismo. Contagia a los que están a su lado. Estornude de Cristo. Dígale: hay poder en el nombre de Jesús. Estás enfermo, voy a orar por ti. Si te mueres ya hace tiempo. Muchos dicen: ay, ¿qué tal si oro y se muere? Eso no es culpa suya. El Señor se lo quería llevar. Pero usted va a orar por el enfermo. Pero muchos no quieren hacer esto. Y estamos dejando que otros sean los que conquisten. El Señor lo ha usado a usted en muchas maneras y lo quiere usar de diferentes maneras. Tiene que ser usted comenzar a conquistar. Usted no ha visto el potencial que usted tiene. ¿Qué tal cuando usted va a orar por alguien? Usted no se fije que en usted mismo. Usted va con el Espíritu Santo. Usted pone la mano y le dice: en el nombre de Jesús. ¿Se ha dado cuenta usted si ha sanado a alguien? ¿Cómo se va a dar cuenta si no lo ha hecho? Comience ya a cambiar su mentalidad. No es usted el que va a sanar a nadie, es el Señor. Y podemos conquistar, podemos ver cómo estamos unidos. ¿Qué es lo que dice Efesios 4:3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted puede vencer a mil espíritus y nos reunimos con otro. Son 10,000. Se van multiplicando y la iglesia cobra poder. La iglesia se pone fuerte. La iglesia se pone conquistadora. Vamos a orar. ¿Cuántos estamos? 10 personas. Multiplique. ¿Cuántas legiones del diablo están temblando cuando 10 personas con una mentalidad conquistadora están orando? Pero venimos a orar: ay, Señor, soy una podrida llaga, soy un gusano delante de ti, no valgo nada. Y se ponen a cantar: una llaga podrida era mi vida, y tirado entre la basura. No han cambiado su mentalidad, todavía sigue como gusano. Nada más que cambió de iglesia, pero sigue siendo gusano, ¿verdad? Un gusano es feo, nadie lo quiere, pero tiene el potencial de ser una mariposa. Pero hay quienes no pasaron de gusano. ¿Y cuándo vamos a ver esas alas hermosas? Cuando cambien su mentalidad y comiencen a verse volando. Aunque una mariposa no vuela tan bonito, pero vuela. ¿Cuántos cristianos no tienen la capacidad de volar sobre las circunstancias? Porque no queremos dejar esa mentalidad. Necesitamos tener una mente de conquistador, una mentalidad de vencedor. Necesitamos el compañerismo de otros, porque yo solo vencería a 1000, pero si nos unimos, venceremos miles espiritualmente hablando. Hay mucho poder en la unidad.
hay mucho poder en la unidad. Dice la palabra de Dios que si dos se ponen de acuerdo, oiga, dos se ponen de acuerdo. Cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, no iban solos, el Espíritu Santo iba con ellos. Y usted sabe que Pedro en ese tiempo, a través de ese milagro, ¿de qué le dijo al hombre? Él esperaba una moneda, pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata. Me imagino que sabía que traían las bolsas. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que ese hombre comenzó a correr, comenzó a brincar y comenzó a dar gritos. Y en el templo, qué hombre más maleducado. Dice que andaba brincando en el templo y como lo conocían porque tenía muchos años, la gente se admiró y lo reconocían y le decían, tú eres el que estaba pidiendo monedas en la entrada del templo. Cuando Dios cambia y transforma, usted deja de ser una persona pasiva y esperar por los demás y usted comienza a hacer las cosas. Esa mentalidad del conquistador. Tenemos que tener ese principio de conquistar en el nombre del Señor. ¿Sabe usted que cuando Jesús llegó y limpió al endemoniado gadareno, desde lejos, dice que los demonios le decían, ¿qué tiene con nosotros, Jesús? ¿Qué tienes contra nosotros? El diablo conoce la autoridad suya. El diablo la conoce, pero uno tiene que estar a cuentas con Dios. Si usted se recuerda la historia cuando esos hombres iban predicando y le dicen al endemoniado, en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús también, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que salieron con los vestidos rasgados. En pocas palabras, llegaron desnudos. Tenemos que tener la mentalidad, pero tenemos que estar a cuentas con Dios. Una relación íntima para que el enemigo sepa quién es usted. Que cuando usted llegue, las fuerzas del infierno digan, oh, llegó este hombre, llegó esta mujer. El enemigo conoce la autoridad. Y el enemigo sabe dónde y por qué. Porque el enemigo tiene la capacidad, pero el de nosotros es más poderoso. El que está con nosotros es más poderoso. Y cuando Jesús va y le dice que al espíritu que saliera del hombre endemoniado, le dice Marcos 5:9 y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta al demonio y le dice, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, Legión, porque somos muchos. Imagínese un hombre atormentado por una legión. Eran más de 4,000 demonios que tenía ese hombre. Dice que lo amarraban y rompía las grilletas. Era una fuerza extraordinaria, sobrenatural. 4,000 o más demonios en ese solo hombre. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le dice que salga afuera. Y dice que ese demonio salió, esa legión salió, y dice que había un hato de cerdos. Y esos cerdos fueron y se fueron a un despeñadero en el mar. Para que esos demonios hubieran cabido en todos los cerdos, imagínense. Y dice que todos se murieron en el mar. Y esa misma autoridad es la que Jesús nos ha dado. Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les doy también autoridad a ustedes. Y esta mañana tomamos la autoridad en el nombre de Jesús. Esta mañana es nuestra mañana para decirle al Señor, Señor, tú me has dado las armas. En Efesios 6:11-17 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Habiendo acabado esto, estad pues firmes,
ceñid vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta mañana nos tomamos esa armadura. Quiero que se ponga de pie y le diga al Señor: Señor, yo esta mañana me pongo la armadura que tú me has dado. Ya basta de que el enemigo nos esté haciendo la guerra y nosotros estemos en pasividad. Este es el tiempo cuando usted tiene que decirle al enemigo: hasta aquí llegaste, no tocas mi familia, no tocas mi matrimonio, no tocas mi trabajo, no tocas lo que es mío. Porque el Señor ha dicho que Él va a protegernos. Él ha dicho que Él está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero no podemos conquistar si no tenemos la armadura de Dios. Nos cubrimos con el yelmo, que cuando quiera decirnos algo al oído, porque el diablo viene a susurrar, no la vas a poder hacer, tú no la tienes capacidad. Pero en esta mañana le decimos al Señor: Señor, yo me pongo el yelmo, yo pongo el escudo de la fe, que cuando venga la duda, todo dardo de fuego del maligno, yo lo pueda apagar en el nombre del Señor. Me pongo el cinto de la verdad. Estamos en la verdad. Estamos creyéndole que el Señor es fiel, que Él es poderoso. Y esta mañana nos ponemos el apresto del calzado. Ponemos nuestros pies en calzado para que cuando caminemos estemos cubiertos y nuestros pies protegidos. Porque eso es llevar las buenas nuevas a las personas que la necesitan. Pero también tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada derribará, la espada quebrantará, esa espada de dos filos que quebranta, que rompe, que destruye toda fortaleza. Cuando usted usa la palabra, usted dice, toma la palabra y dice: escrito está. La palabra el diablo la conoce, pero cuando esa palabra la hace viva y la hace suya, usted está reclamando las promesas del Señor para su vida. Y dice usted: escrito está. Pero como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Confiamos en Dios porque Él es bueno. Confiamos en Dios porque Él no nos ha dejado ni nos dejará. Él está por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No miremos el grupo, miremos lo que Dios puede hacer con nosotros. A nuestro alrededor hay miles de ángeles. Hay miles de ángeles. Y esta área que sea infectada por conocer a Cristo, podemos llevar el evangelio, que otros conozcan que le servimos a un Dios de poder. Esta mañana es una mañana de desafío. La mentalidad de desierto, el Señor la cambia en mentalidad de conquistador. Usted propóngase, saliendo de aquí, usted va a ser desafiado, pero usted le puede decir a las circunstancias: hoy soy diferente. Dios me ha hablado y estoy en la disposición de conquistar las áreas que me habían conquistado a mí. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te decimos, Señor, que hay poder en tu nombre. En esta mañana, Señor, reclamamos las promesas para nuestra vida. Reclamamos todas las áreas, Señor, que el enemigo nos había ganado, y nos ponemos, Señor, con la mentalidad de conquistar. Levanta en nosotros, Señor, ese mismo fuego que tenía Josué, que tenía Caleb, que fueron y conquistaron. Que no se vieron las circunstancias, se vieron lo positivo, porque esta mañana hay poder en el nombre de Jesús. Aquí se levantan hombres y mujeres para conquistar en el nombre de Jesús. Personas que conquistan no en su fuerza, sino en el poder del Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Perdona si hemos dudado de tu poder. Perdona, Señor, si hemos puesto, a ti te hemos puesto en segundo lugar. Tú te mereces la gloria, tú te mereces la honra. Y esta mañana, Señor, somos más que victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.